Hola alumnos, nuevamente, ¿cómo están? Bueno, continuando con la clase anterior, que estábamos hablando del tamaño de la fuerza de ventas, teníamos dos métodos importantes que les voy a enseñar. El primero que les enseñé hace un rato en el video anterior fue el método de productividad o desglose. ¿En qué consistía ese método? En que cómo yo puedo saber cuántos asesores o vendedores necesito para vender un producto o servicio. ¿Cómo calculo eso? Entonces decíamos que para medir cuántos vendedores yo tengo que tener en mi fuerza de ventas, tenía que tener primero como objetivo principal cuál es el número que quiero vender anualmente. Sabiendo ese número, esa expectativa que tengo de vender anualmente de mi producto o servicio, tengo que tener un volumen pronosticado de ventas. Y de acuerdo a ese volumen pronosticado de ventas, cuánto deseo que cada vendedor venda mensualmente, cuál es la cuota mensual que quiero que venda mensualmente cada vendedor o anualmente cada vendedor. Entonces lo que yo hacía era, en este caso, dividir el volumen pronosticado de ventas, que hablamos que era de $1.000.000, dividido para la productividad de cada vendedor de venta anual, que era de 200.000, y me daba un número de vendedores que era 5 vendedores. Ok, ese es el método de productividad o desglose. Es el más sencillo, el que se utiliza en la mayoría de las empresas para poder formar un equipo de ventas y saber cuántos vendedores yo necesito para poder llegar a cumplir con un presupuesto. Ok, el segundo método, que es un poco más complejo y más detallado, es el método de carga de trabajo. Este método lo dividimos en 6 puntos importantes para poder descifrar cuál es el número de vendedores que yo necesito. Normalmente este tipo de método para descifrar el tamaño de la fuerza de ventas lo utilizan las compañías grandes de consumo masivo o de categoría de productos que comercializan a nivel no solamente local, sino a nivel nacional. Entonces, número 1, la parte importante que debemos analizar para el método de carga de trabajo, clasificar los clientes por categoría. Eso es lo principal que deben de hacer. Hay categorías de clientes, categorías AAA, AA y A. Obviamente los AAA son los grandes, los que más facturan. Lo hemos dividido en cliente A, haciendo un ejercicio práctico con 200 clientes grandes tipo A, ¿verdad? B, que son los clientes medianos, con 300 clientes medianos. Y C, clientes pequeños en un número de 500. Este es un ejercicio que estamos haciendo para poder medir el tamaño de la fuerza de ventas por el método de carga de trabajo. Ok, entonces teniendo en cuenta que los grandes son 200, los medianos son 300 y los pequeños son 500, me da un total de 900 clientes. Ahí hemos determinado en este caso por categoría, hemos clasificado los clientes. ¿Cuál es el siguiente paso que hace? Número 2, frecuencia de visita por cada tipo de clientes. Entonces vamos a determinar lo siguiente, que el cliente tipo A le vamos a realizar 2 visitas por mes. Al cliente B, que son los clientes medianos, le vamos a realizar solamente una visita por mes. Y al cliente C, que son los clientes pequeños, le vamos a realizar una visita pasando un mes. En este caso, al año serían 6 visitas, en el cliente mediano 12 visitas y en el cliente grande 24 visitas. Cada visita que le vamos a hacer tiene un tiempo de duración. En el cliente A o en los clientes grandes, que serían 2 visitas, de 60 minutos cada visita. Al cliente B, que es el cliente mediano, las visitas serían de 30 minutos y al cliente C, que es el cliente pequeño, solamente le dedicaremos 20 minutos. Ustedes se preguntarán por qué le dedican más tiempo al cliente grande, porque es el de mayor facturación y es el que necesita estar más cuidado y con mayor atención. Entonces, por eso se le dedica más tiempo al cliente grande. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar este número de minutos que le dedicamos de acuerdo al número de visitas, es decir, que si le doy 2 visitas al mes a mi cliente grande por 60 minutos, es decir, 24 visitas que le voy a hacer al año por 60 minutos, lo que voy a obtener es que tengo 1.440 minutos que le voy a dedicar a ese cliente grande durante un año. Si yo lo divido a horas, sería que le dedicaría 24 horas
en este caso a ese cliente grande durante el año. Vamos con la categoría B, que es una visita por mes de 30 minutos. Eso corresponde a ¿qué? A 12 visitas por año, que lo multiplico por 30 minutos. Estos son 360 minutos. Si lo divido a horas, serían 6 horas que le voy a dedicar a ese cliente mediano. Ok, y por último tenemos al cliente pequeño, que le dedicamos una visita pasando un mes de 20 minutos. Eso corresponde a 6 visitas que le voy a hacer en el año, multiplicado por 20 minutos son 120 minutos, y si lo divido horas, son 2 horas que le dedicaré al año a ese cliente mediano. Ok, entonces tenemos el primer punto. Clasificamos los clientes por categoría, número 1. Número 2, la frecuencia de visita, que ya la sacamos y la multiplicamos por los minutos que le voy a dedicar, por el número de visitas y el número de horas de manera anual. Número 3, la carga de trabajo necesaria por horas, que es importante también detallarla. ¿Cómo hago ese ejercicio de clasificar la carga de trabajo por hora? En los clientes A, o los clientes grandes que estamos haciendo en el ejercicio, son 100 clientes. Los multiplico por las 24 horas. ¿Cuánto sería eso? 2.400 horas al año que le voy a dedicar. Al cliente B, que son 300, lo multiplico por 6 horas que le voy a dedicar. En este caso me darían 1.800 horas que le voy a dedicar al año. Y por último, la categoría C, que son 500 clientes multiplicados por 2 horas, me van a dar 1.000 horas que le voy a dedicar a esos clientes. Entonces, el total de carga de trabajo que voy a tener en horas por todos mis clientes son de 5.200 horas que le voy a dedicar a mi cartera de clientes, de acuerdo a su categoría. Entonces, como carga de trabajo, 5.200 horas. Ahora, como punto número 4, voy a cubrir el mercado con vendedores. Y los vendedores utilizan horas o tienen horas de trabajo. Normalmente se dice que un vendedor trabaja 8 horas diarias de lunes a viernes. En este caso serían 40 horas semanales, multiplicado por 48 semanas que tiene el año, me da un total de 1.920 horas al año que trabaja un vendedor de manera productiva. Las horas trabajo, ¿ok? En este caso, como número 5, para calcular el tamaño del mercado por el método de carga de trabajo, tenemos el tiempo que el vendedor le dedica a cada tarea. Se dice que el vendedor, por lo general, del 100% de su tiempo, el 40% le dedica netamente a ventas, a cerrar ventas. El otro 30% a trasladarse o movilizarse de un lugar a otro. Y por último, otro 30% trabajos de oficina, como llamadas, actividades de oficina prácticamente. Entonces estamos hablando que ese 100% le dedica solamente un 40% a ventas. Eso es lo que tenemos como tiempo del vendedor por tarea. Ese es el punto número 5. Y para concluir en este método de carga de trabajo, el punto 6, es decir, el cálculo de vendedores que se necesita. Pasando todo este procedimiento, el punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5 y punto 6, llegamos al cálculo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si yo digo que para calcular el número de vendedores necesito saber la carga de trabajo que se necesita por horas de acuerdo al número de clientes, que son 5.200, esas 5.200 las divido para ¿cuánto? Para 768 horas. ¿Por qué? Porque el 40% del tiempo que utiliza un vendedor en ventas, de 1.920, que son horas al año que utiliza el vendedor, de 40 por semana multiplicado por 48 semanas al año, son 1.920. En este caso, de 1.920 saco el 40%, me da 768 horas. Ese es el valor que divido sobre los 5.200, el total de horas que voy a utilizar para visitar a mi cliente. En total, si divido esos dos valores, me da el número de 7 vendedores que necesito en mi estructura comercial de ventas. Es importante este ejercicio que lo practiquen, chicos. Se lo voy a mandar, chicas, se lo voy a mandar de tareas, alumnas, para que lo practiquen. Tanto con el método de productividad o desglose, ejercicios para que ustedes puedan practicar y calcular el tamaño de su fuerza de ventas de acuerdo al número de vendedores que necesitan. Y en el caso del método de carga de trabajo, que también es importante trabajarlo para que lo puedan manejar de manera óptima. Entonces, esto es lo que quería compartirles desde esta clase. Espero que les haya gustado y que les sea útil. Les mando una tareita para hacer ejercicios de esto de aquí. Hasta pronto. Chao.